Pensadores, especialistas, lideresas, educadores, personas. Desde la academia hasta tus canales auditivos, un podcast que habla con los maestros para provocar nuevas ideas en un diálogo emergente. Bueno, un saludo para todas y todos los oyentes de este podcast Derechos, un espacio en donde los saberes del aula se transportan a un escenario de conversación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Yo soy Sofía Gómez y estaré acompañándolos en este encuentro radial en donde los derechos y todas las preguntas que tengamos alrededor de ellos serán el hilo conductor de nuestra charla. Estás escuchando Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Bueno, en este capítulo estaremos conversando con Luis Vélez Rodríguez, abogado de la Universidad de Caldas, magíster en modernas tendencias de la política criminal de la Universidad de Málaga y doctor en Derecho también de la Universidad de Málaga en España. Es docente de Derecho Penal y de Criminología, quien lidera el grupo de investigación en política criminal, víctima y delito de la Universidad de Manizales. Además, es docente investigador en áreas de política criminal, criminología, justicia transicional y derechos humanos. Bienvenido, Luis, a este espacio de conversación. Hola, Sofía, un gusto estar aquí. Bueno, Luis, y para comenzar, queríamos, como antes de iniciar nuestra conversación, queremos conocer un pequeño contexto del derecho penal. Es decir, ¿qué es lo mínimo que debemos saber como ciudadanos del derecho penal? Bueno, Sofía, pues es una pregunta importante y muy difícil para arrancar. De alguna manera, pues quienes hemos pasado por facultades de Derecho, bien que mal, y los que no, dicen, pues qué bueno que todo el mundo, todos los ciudadanos supieran algo, por lo menos unas bases mínimas. En el caso del derecho penal diría un par de cosas. Por supuesto se puede decir mucho más, pero diría que es un instrumento importante de control social de todas las alternativas que tiene el Estado para facilitar, aunque a veces complicar, por qué no decirlo, la convivencia pacífica entre ciudadanos. Diría dos cosas entonces para qué es lo que deberían saber. Primero, que es la rama quizás más especializada, más quirúrgica, quizás la más agresiva con la que cuenta el derecho para resolver los conflictos de la sociedad. Y en ese sentido, llamaría la atención esto, no puede ser un instrumento que se usa para todo. Vemos pues que hay demandas ciudadanas de mayor intervención, mayores castigos, más penas, que se criminalicen más conductas. Diría que lo primero que debería tener en cuenta cualquier ciudadano es que el derecho penal sirve para ciertas cosas a nivel preventivo, a nivel reactivo, pero su labor es muy limitada y muy especializada. Entonces no lo podemos exigir que solucione todos nuestros problemas. Sería, así de manera genérica, una respuesta vaga a esta primera pregunta. Y Luis, entonces, ¿en qué momento o circunstancia o anécdota es que surge ese interés tuyo, ¿cierto?, por investigar específicamente, como lo veníamos hablando, el derecho penal? Bueno, pues yo diría que el amor por el derecho penal nació muy temprano en la carrera. Tuve la fortuna de contar con unos profesores muy apasionados por lo que hacían y me di cuenta pronto que es una de las ramas del derecho probablemente la que más relación tenga con los derechos de las personas y con la posibilidad de hacer mucho daño y que interviene sobre ciudadanos muy vulnerables, pero al mismo tiempo es el sistema o el lado del derecho que más garantías tiene. Entonces el derecho penal parece que tuviera esa doble connotación, es al mismo tiempo, si se quiere, la espada y el escudo. Entonces eso siempre me llamó la atención. Más adelante, cuando tuve la fortuna de irme para España, se me amplió el horizonte porque descubrí que el derecho penal no era solo este derecho penal aplicado, orientado de los palacios de justicia y los juzgados o la cárcel, sino que había otras dimensiones como era la criminología y la política criminal, que me invitaban a acercarme más a conocer la realidad social, qué pasa en las calles, qué pasa en la cárcel, qué pasa en las personas, en últimas. Y la política criminal, que nos invita o presenta bases para tomar mejores decisiones para enfrentar estos problemas. Entonces, pues en el camino, y cada vez más lo confirmo, es un mundo fascinante frente a realidades muy difíciles y muy complejas, particularmente en Colombia. Nuestra realidad, tanto desde el punto de vista de la criminalidad como desde la reacción a la criminalidad, es muy difícil, muy dolorosa, pero hay que decirlo, muy interesante también. En ese orden de ideas, con respecto a este tema que hemos hablado, sobre todo de derechos humanos y garantías, uno de tus enfoques ha sido la preocupación por la calidad de la ley penal, en donde tu grupo de investigación de la universidad presentó una acción de constitucionalidad para derogar las inhabilidades perpetuas para agresores sexuales. Cuéntanos un poco sobre este proyecto. Pues me tengo porque es cierto, nosotros desde el grupo y pues bajo mi liderazgo, que fue un trabajo colaborativo,
presentamos una acción de inconstitucionalidad contra una ley en particular, que era la ley 1918 de 2018, si no me equivoco, que consagraba unas inhabilidades para personas que hubieran sido condenadas por haber incurrido en alguna de las conductas que por el Código Penal con relación a delitos contra la libertad sexual, tratándose de menores de edad. Esto, pues, yo diría que es más anecdótico que haya sido esa ley. Lo cierto es que a nosotros como grupo el proyecto principal es sobre política legislativa penal. Nos interesa la racionalidad de la ley penal, que sean leyes que sirvan para lo que se hacen. En este proyecto específico, más allá de que la acción de constitucionalidad por tratarse por exigencia más del trámite de la Corte, que nos pide vincular a unos derechos concretos, y aquí creo que era evidente la vulneración a ciertos derechos como la prohibición de penas perpetuas, la vulneración del derecho al trabajo, al buen nombre, aunque bueno, todo esto es muy discutible en plaza pública, pero sobre todo la pelea de nosotros era que era una ley mal hecha y que tenía efectos peores de los que quería. Lo que quería la ley era alejar de manera perpetua a personas que ya habían cumplido su pena, o sea, es decir, ya habían pagado su deuda con la sociedad, imponerles una sanción de alejarlos de cualquier espacio, de cualquier posibilidad de tener trabajos en el mundo real. El argumento de fondo, y intentando simplificar de nosotros, era: esto es contraproducente. Si usted pone a una persona en una situación de nada que perder, pues va a actuar en consecuencia. Entonces, a las personas tenemos que tratarlas como personas por mal que lo hayan hecho, por cosas terribles que han hecho, porque si los tratamos como bestias, pues probablemente van a responder como bestias. Entonces, la idea es que las penas deben contribuir de alguna forma al mejoramiento de las personas. La realidad es mucho más triste, desalentadora en muchos casos, pero no debe llamar a rendirnos. Entonces, esa fue, digamos, la justificación de fondo, pero no es solo frente a esta ley. Nosotros hemos presentado llamas de tipo académico o conceptos frente a otros. También presentamos conceptos en el Congreso de la República frente al proyecto entonces de acto legislativo de cadena perpetua, pues con otros argumentos, pero muy en la misma línea, ¿no? No solo sobre la abstracción de los derechos. Cuando hablamos de dignidad y decimos todos tenemos igual dignidad, pues tenemos que reconocer que la dignidad es una ficción, es una metáfora, si quieres, es como la inteligencia. Decimos, tú eres muy inteligente, yo soy muy inteligente. Bueno, ¿qué inteligencia tenemos? ¿Cómo entendemos? La inteligencia artificial, ¿qué es? Son metáforas para entenderlo. La dignidad es un acuerdo que tenemos donde no nos bajamos de un punto. Y con esto pues cierro lo que, más allá de esos acuerdos de mínimos, también necesitamos tomar decisiones que sirvan para resolver los problemas. Medidas como la pena perpetua o las inhabilidades perpetuas o propuestas como castración química, pues parece que suenan muy fuertes y que van a cambiar nada, pero en el fondo cambian nada y empeoran muchas cosas. Entonces, más allá del punto de los derechos, necesitamos irnos también a ver qué funciona y qué no. Y ahí estamos. De hecho, conversando sobre este tema contigo, el grupo de investigación que tú manejas en política criminal, víctima y delito de aquí de la Universidad de Manizales, es un proyecto que nació, según leí, de la hipótesis de que la política criminal colombiana, de hecho, es una fuente de dolor, sufrimiento y exclusión social, que se integra, de hecho, a causas estructurales de los conflictos sociales del país, que es lo que hemos venido conversando. Cuéntanos entonces sobre este proyecto y el trabajo que has desarrollado en él, o sea, ¿por qué inicias tú o en esa intención de liderar esta investigación, este grupo de investigación? Sí, el proyecto, a ver, yo me vinculo a la Universidad de Manizales en el año 2018, pero yo regreso a Colombia en el 2015, y en el 2015 estábamos en el momento un momento difícil de las negociaciones de paz, del acuerdo que fue luego el acuerdo de paz de La Habana y luego del Teatro Colón, y un punto central era las penas, ¿no? Las penas que eran muy cortas, de 5, 8 años o a máximo 20 en el caso en que no cumplieran, cuando en el Código Penal tenemos penas de 60. Entonces muchos decían, bueno, las penas son en el marco de Justicia y Paz antes y del acuerdo de La Habana con las FARC después, son excesivamente bajas. Entonces yo partía, ¿y qué tal si no es que sean excesivamente bajas respecto a las penas que tenemos, sino que lo que tenemos es demasiado? Y la pregunta con la que partíamos del proyecto es, bueno, si la justicia transicional apunta a cambiar, ¿no? A dar un paso de un estado de cosas de violaciones masivas, generales, sistemáticas a los derechos fundamentales, y el derecho penal y el sistema carcelario es una estructura que vulnera derechos fundamentales. Cualquiera que vaya a la cárcel no solo puede atestiguarlo en las condiciones en que están los internos, la población presa y condenada, sino piensen ustedes en las familias. O sea, quien va a visitar a un familiar a la cárcel tiene que pasar por un proceso tortuoso. Tiene que primero pedir unas fichas para poder agendar la cita.
Luego, llegar el día de la visita y estar desde las 3 de la mañana, las mujeres tienen que ir en faldas y ser sometidas a ciertos vejámenes. Los niños, no hay espacios adaptados para que los niños puedan visitar a los padres. Y todo esto es muy importante. Entonces, ¿por qué no pensar que si vamos a hacer la paz con un grupo armado, también hay que identificar otras fuentes de conflicto? Sí, o sea, ¿dónde está? Porque al final, ¿cuál ha sido la excusa histórica de las guerrillas? Dos formas de exclusión social. La exclusión política, que salió del Frente Nacional, y ahí sale el M-19, es decir, aquí solo había dos opciones, Partido Liberal y Conservador, que en la práctica era lo mismo que decir Pepsi o Coca-Cola, y luego la exclusión del acceso a la tierra, el latifundio. Problemas que han mejorado en algún sentido, pero siguen. Ahora, nosotros no tenemos la misma realidad del año 64, que es cuando surge las FARC. En ese momento era una Colombia rural, ahora es una Colombia urbana. O sea, en ese momento creo que el 80% de la población era rural, ahora más del 70% de la población está en las ciudades. ¿Significa eso que la exclusión social se acabó? No, cambió, hay otras formas. Y una forma de exclusión social muy fuerte es el control a través del derecho penal, a través de la cárcel. Entonces pensamos, bueno, aquí podemos explorar formas y trabajamos en esos tres ejes. La política criminal, que busca es mejorar toma de decisiones, la centralidad de la víctima, o sea, nos preocupamos de la víctima, pero de todas las víctimas, porque también no son las víctimas del delito directamente, son las víctimas del delincuente, sino las víctimas del aparato de justicia, y también los que son delincuentes son víctimas también. Entonces, eso tenemos que comprenderlo como todo. Y luego el delito, cómo se manifiesta el delito, cómo ocurre, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos entenderlo, cómo entender comportamiento criminal, pero también cómo entender la reacción frente al delito. Entonces, bueno, aquí intentamos abarcar un poquito de todo, por supuesto que no en todo nos metemos, pero cuando empiezan a llegar jóvenes y otros profesores, entonces vamos encontrando, vemos dónde nos podemos meter más. Y Luis, en este proyecto de investigación, ¿de qué manera participan o cómo participan los estudiantes? Pues los estudiantes son el todo. A mí se me ocurren cosas y a ellos también las discutimos. Quizás mi papel es sobre todo de dar un poco de orden, de método, aunque mis estudiantes podrán decir que quizás soy el más desordenado entre ellos. Pero todos los proyectos que hemos sacado adelante, la acción de inconstitucionalidad, sacamos un proyecto además luego antes muy interesante sobre actitudes punitivas, o sea, qué piensan los ciudadanos, pero en este caso la población universitaria frente al delito, las penas, los ciudadanos son muy duros o son muy suaves frente al delito, apoyan las medidas duras, porque los políticos muchas veces dicen es que los ciudadanos están de acuerdo en la prisión perpetua, pero cuando empezamos a preguntar, encontramos que la realidad es que no. Entonces, ese fue un trabajo muy bonito, se llama un estudio de actitudes punitivas en la ciudad de Manizales, y fue un trabajo hecho por los estudiantes. Ahora estamos metidos en otros proyectos, estamos intentando hacer seguimiento a la campaña presidencial del 2022 desde un punto de vista concreto, que es el de la política criminal y penitenciaria, y estamos mirando también sobre la selectividad y estigmatización digamos, policial frente a la delincuencia, lo pongo entre comillas, la delincuencia, en jóvenes, en adolescentes. Lo que vemos es que cuando vamos a los centros donde hay jóvenes internados, adolescentes entre los 15 y los 17 años, encontramos que la mayoría son de estratos 1 y 2, no hay 5 y 6. Pero cuando vamos a ver la práctica, los jóvenes son jóvenes y hacen las mismas tonterías o cometen los mismos errores, riñas, consumo de drogas, lo vemos muy parecido. Entonces partimos de ahí preguntándonos, esto es algo que apenas estamos empezando, pero queremos saber por qué a un sector de la población joven la justicia es más rigurosa con ellos, mientras que con otros pues no lo es. Es decir, que en este caso los estudiantes mismos serían investigadores también. Sí, investigando desde el principio. De hecho, lo que hacemos es, claro, cada semestre nos cambia un poco la población, se vincula normalmente desde segundo o tercer semestre, y hay otros que, claro, que ya están en noveno, décimo, y tenemos egresados que continúan viniendo. Entonces tenemos una población muy diversa y, bueno, en la medida en que, según los progresos que va teniendo cada uno, pues asumen más responsabilidades. Pero de entrada sí creo que un grupo de estudiantes y que los lideran ellos me soportan. Historias por conocer. La integración de la ciencia en las artes, la literatura y el cine. Y por ejemplo, con respecto a este tema, ¿cierto?, de nuestro podcast, solemos hacer una pregunta en nuestra conversación,
y es si de pronto tienes alguna recomendación de alguna película, un libro, una charla TED, un documental que te haya gustado y que esté relacionado con el tema que hemos conversado hoy para que lo podamos recomendar a nuestros oyentes. Bueno, el podcast es corto, yo creo que ya me largué en todas las respuestas y esta es una que me gusta mucho. A ver, yo en las películas creo que el cine y los libros tienen una gran ventaja y es que nos acercan a realidades y a personas muy interesantes y que en la vida real probablemente nunca vayamos a vivir. En cine de ficción, si se quiere, pensaría en varias películas que nos acercan, digamos, a la realidad del sistema penitenciario, por ejemplo, y del clínico. O sería, no sé el nombre en español, creo que es Atrapado y sin salida, se llamó, es One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Alguien voló sobre el nido del cuco, es una película de los años 70 con Jack Nicholson. Bueno, una más conocida que es Shawshank Redemption, que es Sueños de fuga, gracias. Sí, esa. La naranja mecánica, creo que es un clásico también allí, para sacar el sistema. Bueno, podría decir otras, pero voy a dejarlo en esas tres en ese punto. Y te diría un documental que creo que ahora es de obligatorio, y además está en Netflix. Y para quienes no tienen Netflix, está en YouTube también, que es en la Enmienda 13, que es bien interesante porque nos ubica sobre todo en el sistema de control o de la política criminal norteamericana, pero alrededor de la igualdad y sobre todo de la desigualdad racial, que es un tema muy interesante. Y aunque aquí hay quien piensa que no hay racismo ni clasismo, lo cierto es que tenemos un sistema de justicia penal muy racista y muy clasista, y somos muy copiones de lo que se hace en el norte. Entonces creo que es un documental que nos cae bien. Luego en documentales creo que también, bueno, hay muchos ya de nuestra realidad. Creo que uno de hace mucho tiempo que era uno que era sobre la Comuna 13 en Medellín, que ya se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, hay buen material en realidad colombiana. En libros pues recomendaría varios, pero digamos para quien se quiera aproximar, recomendaría un libro, no sé si es tan fácil de conseguir, pero sería Una institución particular, de David Garland, que es sobre la historia de la pena de muerte. Creo que entender la pena de muerte es... Bueno, hay muchas fuentes, pero ese es un libro interesante. Y solo diría esto ya como para cerrar. Cualquier exploración que se haga sobre la pena de muerte es una buena forma de aproximarnos al derecho penal y al dolor y cómo cambia el mundo. O sea, cómo en la medida que se humaniza el derecho penal, se humaniza el derecho y la sociedad en general. Solo eso. Bueno, Luis, ya tenemos varias aproximaciones, digamos, a este tema y de paso agradecerte por esas recomendaciones que de alguna forma abarcan un poco más lo que hemos conversado. Lastimosamente, nuestro tiempo en radio, como siempre, es un poco más corto, pero igual, muchas gracias por venir a conversar con nosotros y esperemos, por supuesto, contar contigo en una próxima emisión. Yo encantado, Sofía. Muchísimas gracias. Bueno, como despedida, queremos anunciarles que este es nuestro último capítulo de la primera temporada de este podcast educativo llamado Derechos. Este programa fue realizado con el apoyo de la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, y los laboratorios de radio de la universidad. Recuerden que pueden escribirnos al correo podcast@umanizales.edu.co y que pueden encontrar todos nuestros capítulos en nuestra cuenta de Spotify y YouTube, además de la página de la emisora de la Universidad de Manizales, umfm.com.co. Hasta una nueva temporada. Esto fue Podcast Derechos, diálogos jurídicos en tus oídos. Ahora es el momento de potenciar tus sueños, no de detenerlos. Por eso estudia en la Universidad de Manizales, acreditada en alta calidad. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados que tenemos para ti. Realiza tu inscripción en línea. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.